Nuestro cuarto ponente es Stephen Clark, experto en ingeniería renovable, representante de Heaven Grown, quienes han hecho las primeras construcciones con cáñamo en México. Démosle la bienvenida a Stephen Clark, por favor, un aplauso. Te aviso y le vas avanzando, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Nosotros somos Heaven Grown, trabajamos con lo que es el cáñamo industrial, entre otros materiales. Hacemos mucho desde energías renovables, trabajo con materiales, investigación. El cáñamo es una planta muy versátil, hemos encontrado miles de aplicaciones con ella, como pueden ver desde medicina. Ahorita les vamos a hablar un poco más de lo que es el cáñamo industrial. Perdón. ¿Sí está? Un segundito. Aquí está ya. Vamos un poco a lo que es la historia del cáñamo. No es una planta que no se ha conocido. Los primeros registros que hay son de 10.000 antes de Cristo. Por ahí del 2800 antes de Cristo, los chinos ya encontramos unos ejemplos más en formas de reliquias, aceites, medicina. 1000 antes de Cristo están los escritos del cáñamo en la India. 450 antes de Cristo, el historiador Heródoto dice que las vestimentas de cáñamo son tan finas como las de lino, y de ahí se ve un apogeo en el crecimiento desde Asia, Afganistán hasta Egipto. Si vemos históricamente hasta sagradamente, los emperadores y sacerdotes japoneses, desde el día que nacen hasta el día que mueren, visten de cáñamo, porque ellos lo toman muy sagrado. Digamos que los europeos conquistaron mucho del planeta gracias al cáñamo. Si no hubiera sido por las cuerdas, por las velas, no hubieran llegado muy lejos, y todo eso fue a base de cáñamo. Inclusive hay un dato, si avanzamos en la historia, 1619, en Virginia, Estados Unidos, es ilegal no sembrar cáñamo. Imagínense la diferencia. Hoy día que vivimos esta prohibición, hace unos escasos 400 años era completamente opuesto. Si avanzamos al 37, ahí es cuando empezamos a ver que empieza esta prohibición sobre el cáñamo. Hay muchas teorías, gente que dice que fue por DuPont porque quería sacar un material sintético. Hay estudios en 1916 que el papel puede ser hecho de cáñamo y puede reemplazar la industria papelera. El caso es que en el 37 se comienza con una serie de malinformación y la prohibición del cáñamo, o principalmente el cannabis. Lo chistoso es que hay un dato curioso. En 1941, Henry Ford hace el primer coche de cáñamo, que corre con gasolina de cáñamo, porque si conocemos, en ese entonces no había gasolinas tan refinadas, eran biodiesels, y ese biodiesel venía de la semilla de cáñamo. El problema es que cuando él sacó su prototipo, ya era ilegal la producción. Un año después, 1942, es la mitad de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se queda sin acceso a cáñamo de Manila porque los japoneses les cortan, digamos, su fuente principal. Inclusive intentaron buscarlo aquí en México, pero como no pudieron lograrlo, tuvieron que reactivar su economía, hacer unos videos informativos con todos los agrónomos para que se reactivara esta industria, para hacer zapatos, calcetines, uniformes para la guerra. Justo ganan la guerra y lo vuelven otra vez ilegal, al grado de que en 1970 la ONU saca lo que se llama la Ley de Sustancias Controladas y ponen el cáñamo industrial al igual que la marihuana, lo cual lo ha hecho del 70 al 91, básicamente se volvió ilegal en casi todo el planeta. Entonces tenemos históricamente la planta más utilizada por el ser humano, y en los últimos 20, 30 años tenemos la menor producción histórica de cáñamo del mundo. Todo lo que, si pueden ver los artículos que hay atrás, desde fibra, ropa, autopartes, aunque parece que es una industria grande, hoy día por la legislación son muy pocas hectáreas las que son disponibles. Todo eso empezó a cambiar en el 91 cuando se legaliza el cáñamo en Europa. Se entiende que no tiene la propiedad psicoactiva, y al no tener la propiedad psicoactiva no se puede regular como droga, y se empieza nuevamente una industria. Canadá en el 98
Y lo que estamos pidiendo aquí es que 2016 puede ser la época de México y regresar a tener casas para todos, comida para todos, energía para todos. Bueno, les voy a platicar un poco más de cómo es que llegamos a esto. Aunque parezca raro, pero tenemos una situación ambiental terrible. Tenemos unas emisiones de carbono en la atmósfera impresionantes. Tenemos una devastación. En México se habla que era la tercera ciudad más limpia de Latinoamérica en el 65. Y hoy día es un desastre esta ciudad. Todo eso está llevando a esta falta de recursos naturales, que lleva a la falta de empleo. ¿Y qué es lo que sucede? Se degenera nuestro telar social y empiezan los crímenes, empiezan lo que llaman las adicciones. Todo esto realmente torna a una gran falta de información. Si tenemos las herramientas necesarias, podemos cambiar todas estas cosas. Por eso es que estamos proponiendo a través del cáñamo una arquitectura regenerativa. Empezamos primero con la regeneración ambiental. Necesitamos tener los bancos de carbón, necesitamos tener materiales para construir, pero tenemos que ser muy inteligentes. ¿Cómo le vamos a dar comida a todos? ¿Cómo le vamos a dar casas a todos? Ropa a todos. No nos podemos acabar el planeta como lo estamos haciendo. Por eso trabajamos mucho con el cáñamo, inclusive con el bambú. El bambú, con eso hacemos las estructuras de las casas, se puede hacer fibra, filtros de carbón, infinidad de aplicaciones. Y creemos mucho en las energías ambientales, las tecnologías solares, el viento, el hidrógeno, el agua. Hay un señor que se llamaba Nikola Tesla. Él ya había descubierto cómo darle energía libre a todo el planeta, simplemente que fueron los intereses lo que lo detuvieron. Pero la información ya la tenemos. Segundo, necesitamos regenerar nuestra economía. Y por eso viene la renovación de recursos. Si podemos sembrar nuestras casas, sembrar nuestros recursos, tenemos trabajo, tenemos materia prima que vender. Naturalmente eso va a llevar a investigación y finalmente la producción se reactiva en todos los rubros que ahorita les voy a platicar. Finalmente todo esto lleva a una regeneración social. Creemos mucho que todo ser humano debe tener acceso a vivienda, a medicina, a comida, a vestimenta, energía. Y naturalmente si tenemos eso, tenemos agua. Entonces realmente tenemos todo eso cubierto casi por regresar a la naturaleza, empezar a respetar nuevamente. Y bueno, la gran pregunta, ¿qué es hempo? ¿Qué es el cáñamo industrial? Realmente la planta se llama Cannabis sativa. Lo que vemos es, bueno, el Cannabis sativa es el género y dentro de las especies tenemos varias especies. Hay cannabis psicoactivo, que vulgarmente se le llama marihuana, y hay cannabis no psicoactivo. Al igual que los hongos, al igual que la salvia, al igual que muchísimas plantas de la naturaleza, algunas son no psicoactivas y otras son psicoactivas. Con la que estamos trabajando es la que le llaman cáñamo industrial, que no es psicoactivo. Esa es realmente su principal diferencia. Y la diferencia ya la marca la ley, 0.3% de THC en Europa, 0.2% en Canadá. En Uruguay se vieron muy inteligentes porque lo llevaron a 1%. 1% de THC sigue siendo no psicoactivo, pero permite que la planta pueda producir muchos más cannabinoides y ahí es donde entran estas variedades de plantas que son altas en CBD. La famosa Charlotte's Web, hablan de que tiene 20 y tantos % CBD, pero todas tienen menos de 1%, por ende entran bajo el marco de cáñamo industrial. Y lo que estamos pidiendo aquí es que se regrese la agronomía, que no hablemos de strains, genéticas, que hablemos de cultivares y variedades. Es una planta, hay terminología para ella. Si le damos esa importancia, si empezamos a hablar más profesional sobre ella, yo creo que más gente va a voltear y quitarle ese estigma que tiene. Bueno, han visto mucho de las partes de los cannabinoides de la planta. Les voy a hablar más de los usos industriales que tenemos. Principalmente de la flor se extrae lo que son los cannabinoides. En el caso del cáñamo se extrae el CBD, el CBG, CBN, hay muchos otros. Y termina en formato de aceite. También aquí hay una confusión entre lo que es el aceite de cáñamo comestible y el aceite de cáñamo que es alto en CBD. Ambos son aceites, nada más que el que viene con cannabinoides proviene de la flor y el que es comestible proviene de la semilla. Entonces tienen diferentes características, la semilla es alta en omega 3 y bueno, la otra es alta en CBD. De ahí tenemos los tallos externos de la planta, con eso se hace ropa, textiles, biocompuestos.
Luego tenemos la parte interna, que se llama cañamisa. Con eso construimos casas, hacemos reemplazos de madera, e inclusive hay una aplicación que nos fascina, que es la nanotecnología. Ahorita les voy a platicar más de los usos del cáñamo en nanotecnología. Podemos hacer combustible. No nos gusta tanto la idea de utilizar un aceite que puede ser comida, porque si es para hacer energía, tenemos el sol, tenemos el viento, máquinas eléctricas, hay muchas otras maneras para hacer energía en vez de estar cortando superficies para sembrar. Y bueno, nosotros realmente nos dedicamos a la construcción de casas. Obviamente, al construir una casa y queríamos dar un entorno más completo, por eso nos llevó a la comida, la vestimenta, la medicina, porque es un sistema holístico. Esta que pueden ver aquí al lado derecho es la primera casa que se construyó en Estados Unidos. Mide aproximadamente 400 metros cuadrados. Mucha gente cuando hablamos de bioconstrucción piensan que estamos hablando de cuevas, de casas de Tatooine, como en Star Wars, pero esta es una casa de cáñamo. Se ve como cualquier casa de arquitectura moderna. Del lado izquierdo es una tienda que se llama Marks & Spencer, que está en Inglaterra. Es el equivalente de un Liverpool, un Sears, un Palacio de Hierro. Ellos, por ley, pero por política de la empresa, todos sus edificios ya son de cáñamo. Hicieron el análisis de qué es el material